Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Este es el episodio número 13 en el que hablaremos acerca del corporativismo. Comenzamos. Hace varios días estaba buscando videos acerca del corporativismo en español en YouTube y no me encontré ni uno bueno. Había muy poquitos y los que había pues eran de un punto de vista sumamente liberal y como ya hemos estado hablando aquí en el podcast, pues, tenemos que estar como católicos 100% en contra del liberalismo. Entonces dije, bueno, déjame empezar la serie sobre las 4 transformaciones de México y entre lo que trabajo en ellas me aviento uno en el corporativismo. Y bueno, como ven en la ficha de este programa, menciono también el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Y bueno, empezamos aquí viendo qué es lo que son el socialismo y el comunismo. He hablado un poco de capitalismo, pero no me he entrado mucho en lo que es el comunismo. Y para eso nos referimos al Papa Pío XI en su carta Divina Redentoris y nos dice: el comunismo es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso y considera la religión como el opio del pueblo, ya que los principios religiosos que hablan de la verdadera vida ultraterrena desvían al proletario del esfuerzo por realizar aquel paraíso comunista que debe alcanzarse en la tierra. En el párrafo número 16 dice: para explicar mejor cómo el comunismo ha conseguido de las masas obreras la aceptación sin examen de sus errores, conviene recordar que estas masas obreras estaban ya preparadas para ello por el miserable abandono religioso y moral a que las habían reducirlo en la teoría y en la práctica de la economía liberal. Con los turnos de trabajo, incluso dominicales, no se dejaba tiempo al obrero para cumplir sus más elementales deberes religiosos en los días festivos. No se tuvo preocupación alguna para construir iglesias junto a las fábricas ni para facilitar la misión del sacerdote. Todo lo contrario, se continuaba promoviendo positivamente el laicismo. Se recogen, por tanto, ahora los frutos amargos de errores denunciados tantas veces por nuestros predecesores y por nosotros mismos. Por esto, puede resultar extraño que en un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el oleaje del error comunista. Y en el párrafo 38 dice: se puede afirmar, por tanto, con toda certeza que la Iglesia, como Cristo su fundador, pasa a través de los siglos haciendo el bien a todos. No habría ni socialismo ni comunismo si los gobernantes de los pueblos no hubieran despreciado las enseñanzas y las maternales advertencias de la Iglesia, pero los gobiernos prefirieron construir sobre las bases del liberalismo y del laicismo otras estructuras sociales que, aunque a primera vista parecían presentar un aspecto firme y grandioso, han demostrado bien pronto, sin embargo, su carencia de sólidos fundamentos, por lo que una tras otra ha ido derrumbándose miserablemente, como tiene que derrumbarse necesariamente todo lo que no se apoya sobre la única piedra angular que es Jesucristo. Y bueno, nos preguntamos, ¿cuál fue la causa directa del comunismo? Y para eso yo diría que fue la segunda revolución industrial. En la primera revolución industrial fue más o menos donde se fue desarrollando la tecnología del transporte, que dio paso a que se desarrollara mucho más el comercio entre las diferentes regiones y el comercio entre diferentes también reinos o naciones. En la segunda revolución industrial ya encuentra un mundo sumamente descristianizado. Ya había pasado el mundo por pues, la revolución americana y después la revolución francesa, las revoluciones en América Latina a principios y a mediados del siglo XIX. Entonces ya encuentra la segunda revolución industrial, que fue donde se desarrolló mucho la tecnología para poder desarrollar el acero, para la producción del acero. Y ya es aquí donde empezamos a ver cambios increíbles, cambios monumentales en lo que es la tecnología, que ella misma permite que suban los niveles de producción. Ahora, un concepto que no pensamos mucho en estos días, que en la época medieval no existía, era la energía eléctrica. O sea que los trabajadores no tenían en muchas partes o en todas las partes no había una manera segura de poder seguir trabajando después de que ya se metiera el sol. Entonces, los dueños de los negocios no podían hacer que los trabajadores siguieran trabajando ya después de que había bajado el sol. No había luz, no se podía trabajar. Ya con la invención de la electricidad, ya vemos esto que se someten a los trabajadores a jornadas laborarias muy extensas. Entonces, este es uno de los problemas. Y ahora también dice el Papa, si hubieran escuchado ustedes las naciones, las advertencias dadas por la Santa Madre Iglesia, no estuvieran en los problemas que están ahorita. Y bueno, la segunda revolución industrial empezó de más o menos de 1850 a 1914. El manifiesto comunista fue publicado en 1848. Entonces, todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo. Hoy en día parece increíble vivir en un mundo donde no se veía la ideología socialista o la ideología comunista,
pero sí lo existía. Entonces el manifiesto comunista se publica en 1848 por Karl Marx y su compañía de demonios, y la segunda revolución industrial fue la ocasión perfecta para que hicieran todo lo que quisieran los comunistas. Si los empresarios hubieran escuchado las advertencias de la iglesia y no haber sometido a estos trabajadores a situaciones, jornadas laborales resultadas del el liberalismo, no hubiera existido el comunismo. No hubiera sido el comunismo algo atractivo para los trabajadores. Bueno, este tema lo voy a tocar un poco más en el capítulo de mañana, donde me voy a meter más a fondo al comunismo y a todo lo que es ese mugrero. Bueno, seguimos con el capitalismo, que tiene sus orígenes largamente en los siglos XVI y XVII en Inglaterra y los Países Bajos primordialmente. Fue como se vio ya acercándose a la primera revolución industrial, y ya habiendo sucedido después de la revolución protestante, la iglesia ya, estos países principalmente fueron conocidos como países protestantes, obviamente Inglaterra y los Países Bajos, se le quitó control a la iglesia. Y ahora, durante la época colonial, cuando España, Inglaterra, etcétera, vinieron a América, especialmente España y Latinoamérica, había hasta cierto punto un tipo de anticlericalismo, porque los sacerdotes y los monjes eran los que defendían a los indios de los abusos de las autoridades civiles. Entonces, existía hasta cierto punto un anticlericalismo porque la iglesia defendía a los pobres. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Vienen los protestantes, no eran católicos los que venían, entonces no llegan a tierra americana con ni frailes, ni sacerdotes, ni nada, y se dan las condiciones para que se puedan aprovechar de todos los nativos, de los que menos tenían, porque no tienen esa protección de la iglesia. Entonces hay que considerar eso, porque normalmente en Latinoamérica vemos lo que sucedió en Estados Unidos de la esclavitud y automáticamente pensamos mal de los americanos, pero no pensamos que los americanos habían corrido a la iglesia. Perdón, los ingleses habían corrido a la iglesia, habían tomado posesión de todas las propiedades de la iglesia, el gobierno de Inglaterra con el rey Enrique VII, y resulta en esto. Entonces vienen los protestantes de Estados Unidos sin ninguna restricción de la iglesia y hacen lo que quieran hacer. Que esto no se pudo hacer en Latinoamérica. Sí existía la esclavitud. Y la iglesia, pues formalmente no puede y nunca ha condenado la esclavitud en sí. Porque puede haber un modelo de esclavitud que sea justo, que se le permita a los trabajadores tener su tiempo de descanso, que tengan su familia, que se les dé suficientemente para que tengan propiedad y para que puedan tener sustento para sus familias. Se les provee todas las necesidades. Entonces la esclavitud en sí no es un mal, ni nunca lo ha condenado la iglesia, pero el estilo de esclavitud que se practicaba en Estados Unidos, donde por ejemplo separaban a las familias, si era un señor casado con una señora, los separaban si se venían a lugares distintos. Esto nunca se permitió. Claro, me estoy segurísimo que hubo abusos, pero como práctica general nunca se permitió en los gobiernos de Latinoamérica. Entonces ahí es donde vemos como digo, en estos países, Inglaterra y los Países Bajos, donde más se desarrolló el capitalismo, fueron países en donde ya se había deshecho con la iglesia. Ahora, en las ruinas de los monasterios que el gobierno de Inglaterra había destruido cuando la reforma protestante en Inglaterra, se descubre que los monjes ya tenían el proceso, ya habían inventado el proceso para la producción del acero. Entonces estamos hablando que si nunca hubiera ocurrido la reforma protestante, estaríamos más o menos unos 200 años más avanzados en tecnología el día de hoy. Que claro, la tecnología no todo es mala. La tecnología se puede usar para cosas buenas como esta, y se puede usar también para cosas muy, muy malas. Pero la tecnología en sí no es mala. Entonces estamos hablando de que ya estaríamos unos 200 años más avanzados en tecnología si no hubiera sido por la revolución protestante. Es algo que la mayoría de la gente no lo sabe, pero es un hecho de que tenemos que hablar. Y bueno, ya como hablamos en el capítulo de ayer y estos últimos días, a principios de los 1800 y bueno, a final de los 1700, principios de los 1800 es cuando pega el liberalismo a todo lo que da. Se le quita la influencia a la iglesia y de ahí nos vamos. Ahora, otra cosa que tenemos que entender como católicos es que la época más avanzada, la época donde mejor organizada estuvo la humanidad, la civilización cristiana, fue en alrededor del año 1300. Es lo que nos dicen los expertos católicos. Ahora, esto no significa que tenían cosas tan nice, tan avanzadas en tecnología como nosotros, pero significa que como humanos se desarrollaba integralmente. Ahora tenemos muchos desórdenes que se permiten,
pero tenemos también muy buena tecnología. Tenemos el aborto que se permite gracias a los avances en el área de medicina, que como avances en sí no son malos, pero fueron desarrollados muchos de estos avances tecnológicos alejados de Dios. O a lo mejor en países como Estados Unidos, que se decían países protestantes, pero que no eran católicos, y afectan, no se van a tener buenos resultados al avanzar la tecnología estando fuera de la autoridad de la iglesia. Ahora, regresando al comunismo, es un problema que sigue siendo un problema hoy. Hay muchos que dicen es que Juan Pablo II fue el que terminó con el comunismo, y no es cierto. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en Estados Unidos, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en China. Entonces no entiendo qué nivel de pues estar engañado se necesita para decir que Juan Pablo II terminó con el comunismo. En ciertos países sí, pero ahí sigue rondando, ahí sigue, no se ha terminado por completo. Y bueno, ahora, el corporatismo. Escucho que algunos católicos dicen que el corporativismo fue inventado por León XIII, y no puede haber algo más incorrecto. El corporativismo es sencillamente la manera en que estaba organizada la sociedad en la época medieval. Eso es todo. El Papa León XIII habla en su encíclica Rerum Novarum acerca de cómo lo que se tiene que hacer ya estando en sociedades liberales para poder regresar a ese tipo de organización social que había en la época medieval. Entonces, ¿qué es el corporativismo y cómo se distingue del comunismo y el socialismo? El comunismo y el socialismo son palabras que usaba Karl Marx intercambiablemente. O sea, se pueden usar socialismo o comunismo, y para los que inventaron esa ideología, para los máximos proponentes de esas ideologías que se siguen siguiendo hoy en día, estas palabras eran lo mismo. Entonces escucho hoy en día que me dicen, es que el socialismo es como un poco, es no tan malo como el comunismo. Podemos tener políticas socialistas sin llegar al comunismo, o solamente algunas políticas socialistas, etcétera, etcétera. Ahora, otro concepto que la gente no entiende hoy en día es que en la época medieval la iglesia era la que se encargaba de cuidar a los pobres, no el Estado. Entonces, hasta cierto punto podemos decir que los programas del Estado para proporcionar beneficios al pueblo son programas socialistas. Sí lo son, porque la iglesia, el Estado es la que debe de facilitar que la iglesia tenga esas actividades de la caridad. Es algo que no entiende la gente. Dice, bueno, es que fíjate que la sociedad liberal, bueno, el Estado tiene estos programas para ayudar a la gente. Son socialistas. La idea del liberalismo, la idea de que la iglesia y el Estado deben de estar separados, es una idea que a final de cuentas en su conclusión lógica nos da al socialismo y al comunismo, que como menciono, son palabras intercambiables, aunque hoy en día las quieran usar de diferente manera. Una persona que es socialista no debe tener problema con el comunismo, punto. Y bueno, y el problema con el capitalismo es que no se toma en consideración a la persona humana. Y es muy similar al comunismo. En el comunismo solamente se toma a consideración el individuo, no la persona en general. El capitalismo, en el comunismo, si el Estado es dueño de los métodos de producción, en el capitalismo, pues no es el Estado en sí, pero son personas muy allegadas al Estado, como lo vemos hoy, por decir, en todos los países prácticamente, que no necesariamente se llamarían comunistas, pero que tienes a los empresarios, a los banqueros, etcétera, etcétera, de ya saben qué religión, que no puedo decir aquí, trabajando directamente con el gobierno. Y dicen los liberales, es que ese no es el capitalismo verdadero. Bueno, ¿cuál es el capitalismo verdadero? Entonces ya estamos en el punto en el que nos dicen, es que el comunismo verdadero nunca se ha implementado. Ok, ¿cuál es? Y no nos pueden decir. Y ahora los liberales también nos dicen, es que el capitalismo correcto nunca se ha implementado. Y yo digo, no, sí se ha implementado, se implementó en los años 1800 y fue lo que resultó en comunismo. Por eso el comunismo y el capitalismo en general son dos caras de la misma moneda. Y es lo que tenemos que entender. En el corporativismo trabajan juntos los trabajadores y los empleadores en lo que son los gremios. Se les llaman guilds en inglés. Trabajan juntos el Estado en verdad no tiene mucho poder. Se encarga más o menos nada más de regular las interacciones entre los gremios y las empresas. Y todo se hace a un nivel local lo más posible a nivel local para que la gente pueda tener verdaderamente control sobre sus propias vidas. Que es otra cosa. En el capitalismo, o en el comunismo, en el socialismo nos dicen es que la democracia. Pero bueno, antiguamente en la época medieval la gente sí tenía voto, pero eran en cosas que verdaderamente les impactaban en sus vidas.
Era dentro de sus empresas, dentro de sus gremios, dentro de sus corporaciones. Ahora se quitó el liberalismo, quita eso y ahora le dan todo el poder que antiguamente tenían cada industria para regularse a sí mismos, se las da al gobierno civil. Es algo que nunca había sido visto antiguamente. Era algo impensable que nos traen los gobiernos liberales. Entonces lo que tenemos que considerar en el corporativismo se divide todo lo más posible para que se tomen las decisiones que afectan en verdad a las personas, que afectan sus empleos, afectan sus vidas, que se tomen de una manera lo más cercanos a ellos, lo más posible. Entonces, en el capitalismo también tenemos mano con la democracia y la gente en verdad no tiene representación tienen sus representantes en el Congreso, pero no representan directamente su trabajo. Por decir, si son ingenieros o albañiles, etcétera, ¿qué tiene un albañil que estar haciendo decisiones para el sector agrícola? ¿O qué tiene una persona que es un granjero tomando decisiones o votando en cosas que tienen que ver con la industria de la construcción? Y así nos podemos ir a la industria de la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que es un tema que hay que considerarlo, porque está muy, muy manchada la reputación de la época medieval. Se cree que la gente no tenía involucración, que no tenía nada que ver en sus vidas, pero la verdad es que es completamente lo contrario. Y ahora lo vemos también en México y en Estados Unidos, es que los jóvenes que no quieren ir a la escuela se les forza ir a las escuelas y luego salen de las escuelas enojados porque no les apasionaba eso. Pero antiguamente en la época medieval con los gremios se permitía que tú desde joven sabías más o menos lo que querías hacer y te podías ir de aprendiz. Ibas escalando y ya para cuando llegabas a una edad joven ya de poder casarte, ya tenías suficiente entrenamiento en tu profesión para poder, o a lo mejor ya tener tu propio negocio, o poder seguir trabajando, seguir perfeccionando tu profesión o tu oficio. Es algo que hoy en día no se tiene, ya está todo liberalizado y ya vemos, por decir, todo está importado de China. Va uno aquí a la tienda que vaya uno, la mayoría de las cosas están hechas en China. Entonces el corporativismo también de lo que se encarga es que las diferentes industrias, las diferentes corporaciones de un país trabajen mano a mano para ir mejorando el país en general. No se trata necesariamente de, es que estás poniendo una economía planeada. No necesariamente, ¿no? Porque cada industria, se trata de que cada industria pueda tomar las decisiones que vayan a mejorar a su industria y luego se juntan los líderes de los gremios con el gobierno para ver qué toma de decisiones se tiene que hacer para mejorar al país. No para ver qué vamos a exportar o qué vamos a importar, no. Cómo vamos a mejorar a los ciudadanos de nuestro país. Es algo que en el capitalismo se olvidaron completamente de eso y ahora es solamente qué es lo que nos va a hacer más dinero, cómo vamos a ganar más dinero. Y por eso vemos una degeneración total de la cultura. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Venderle virtud a un ser humano o venderle vicio? El vicio es algo fácil, la virtud es algo difícil. Por decir, una virtud que, por decir, la honestidad, que es más fácil decir la verdad cuando puede que te meta en problemas la verdad o decir mentiras. Y pues obviamente decir mentiras. Entonces, en el capitalismo, con el marketing, etcétera, etcétera, de eso se trata, de vender, vender, vender y no de la calidad de los productos, de asegurarse de que la gente en tus propias comunidades esté viviendo bien. Ese es el corporativismo. Se trata de gremios, búsquenle, cualquiera puede investigar acerca de los gremios y hay que tener bien entendido que el capitalismo y el comunismo son dos caras de la misma moneda. En este episodio nos dedicamos a comparar el capitalismo, el comunismo con el corporativismo para poder ir viendo más mientras vamos desarrollando en los siguientes episodios lo que es el corporativismo y por qué es no solamente la mejor forma de organización social, pero es la única que como católicos podemos apoyar. Y no hay ningún gobierno, ninguna propuesta de gobierno en México que sea corporativista. ¿Por qué? Porque hay muchos que se hacen llamar, por decir, distributivistas, pero son socialistas. Porque no creen en la industria privada, creen que todo se tiene que manejar desde arriba, cuando en el corporativismo todo se maneja a nivel local. Y no solamente a nivel local, pero a nivel industrial. Que cada industria tome sus propias decisiones. Lo que vemos es, por decir, un salario mínimo, pero no puede ganar lo mismo, no puede haber el mismo salario mínimo para un trabajador de un restaurante a un trabajador en la industria de la manufactura.
Pero en nuestras democracias, en nuestras repúblicas liberales es lo que sucede. Entonces no se beneficia ni siquiera la industria, no se beneficia el trabajador, al único que se beneficia es al político, es al multimillonario para que se siga enriqueciendo. Ahora, el corporativismo no ve en mal de ninguna manera que la gente gane dinero. Pero mientras se gane ese dinero honestamente y beneficiando también a los que te ayudan en el proceso de ganarte ese dinero. Es otra diferencia del capitalismo. El capitalismo es consume, consume, consume y ya cuando no te sirva, ya lo tiras. El corporativismo se encarga de que todas las personas se cuiden. Ahora, otros programas sociales que hoy en día se ven que dan los gobiernos, no los tienen que dar los gobiernos, los darían los gremios. Y claro, van a tener diferentes necesidades. Un chef, por decir, a un carpintero. Y ahora, ¿qué es otra cosa que vemos hoy? Vemos los productos hechos en China de malísima calidad, cuando antiguamente los productos se podían pasar de generación en generación intactos, porque los gremios también se encargaban de la calidad de que todos, para poder calificar, para poder tener tus certificaciones del gremio al que tenías que pertenecer, tenías que tener cierta calidad de trabajo. Y todos los negocios eran hasta cierto punto pequeños, pero se iba creciendo la economía de una manera sólida. En comparación a lo que vemos ahora, vemos recesiones, crisis, etcétera, etcétera. Y uno de los gobiernos en la época moderna que implementó el corporativismo y que no se vio afectado por la por la depresión de sus épocas, fue el gobierno de Italia a principios de los 1900, y obviamente tuvieron muchos problemas después de eso, pero fue el gobierno que mejor implementó el corporativismo y que tenemos que seguir hoy como modelo de poder regresar con la tecnología que tenemos a la forma de organización política, la forma de organización social de la época medieval. Si les gustó este episodio, es importantísimo que le pongan like, que lo compartan y que se suscriban, porque vamos a seguir desarrollando el tema de lo que es el corporativismo y de los errores gravísimos y satánicos del socialismo y el comunismo. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.